Bueno, hoy estoy súper feliz porque estoy platicando con Sergio, una persona que me dejó acompañarlo en su proceso de búsqueda y ahorita ya lo van a conocer, pero es un crack. Y Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida hoy? Muy bien, Pau, muy feliz. De hecho, iniciando un nuevo proceso acá en Monterrey con una nueva posición como manager, con un equipo joven, con un equipo lleno de oportunidades, que precisamente es algo que estuve buscando durante un tiempo y gracias al acompañamiento, pues fuimos haciendo las pautas, ¿no? Para movernos hacia esto. Y pues justo era lo que estaba buscando, entonces estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz del acompañamiento y listo, ¿no? Para los nuevos retos. Ay, qué padre, Sergio. Oye, antes de irnos más deep para allá, porque me encantaría que luego nos dijeras detalles de tu actual ya reto, me gustaría ir al pasado un poco, ¿sí? O sea, me gustaría que fuéramos a hace aprox 4 meses por ahí, un poquillo más, que llevamos trabajando juntos. Cuéntame un poco como qué estaba pasando con Sergio, o sea, qué estaba sucediendo en el mundo, digamos, laboral con Sergio y por qué te dieron ganas, digamos, de conocernos y de al final trabajar juntos en un proceso de acompañamiento. Sí, claro que sí. Bueno, hace 4 o 6 meses yo tenía un conjunto de ideas de en qué quería trabajar. Tengo por ahí una empresa personal que sigo trabajando. Una de las opciones era mantenerme ahí y hacerla crecer, seguir con estos puestos de liderazgo. O en algún momento pensé en retomar esta parte técnica en el desarrollo de software, pero al ser algo tan evolutivo y tan rápido hoy en día, pues era volver a empezar, ¿no? Después de 8 años de liderazgo. Entonces, en esos tres ámbitos se movían mis opciones. En contraparte, tenía 18 años sin haber aplicado. Entonces, pues definitivamente los procesos actuales son muy distintos a los que yo conocí. La última vez que apliqué era un recién egresado también, no un gerente. Entonces, era un mundo completamente distinto, que naturalmente todos creemos que no debe ser tan difícil, ¿no? Y no lo es, pero eh, pues no te enseña a nadie cómo hacerlo. Y es muy diferente aplicar cuando sales de la universidad, donde lo que importa es energía, ganas, querer aprender, a, a saber venderte, a saber sobresalir sobre los demás en una posición con mayor seniority, ¿no? Eso es algo que eh, no dudo que se pueda aprender en el trayecto, pero no es tan trivial, ¿no? Hay que saber entender muchos factores y creo que no creo que, estoy seguro que este proceso me ayudó a conocerlos un poquito más y seguramente ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Súper, Sergio, wow. Entonces el challenge estaba bueno. Sí, de Eh, acuerdo, sí, muy bueno. sí, sí me acuerdo cuando platicábamos de que me dijiste, es que Pau, pues, o sea, llevo tantos años fuera también del mundo como corporativo, ¿no? O trabajando dentro de una empresa, entonces, ¿cómo está la cosa hoy? Eh, Cuéntanos un poquito, como, ¿qué cambios empezaste a ver a partir de que empezamos a trabajar juntos? Pueden ser wins personales también, ¿no? No necesariamente como de más entrevistas y demás, que también sí las hubo, padrísimo que nos cuentes, pero ¿qué cambios empezaste a ver tú en general? Eh, Creo que el cambio más importante fue el aprender a verme desde mis stakeholders, ¿no? Independientemente de que no estaba trabajando en una gran compañía, bueno, estaba trabajando en mi propia empresa y aparte sigo teniendo contacto con mis anteriores stakeholders. Entonces, darme el tiempo de conocer eh, cómo me percibían, comparar eso con las fortalezas que yo mismo detectaba en mí y también las partes que tenía que desarrollar. Creo que fue algo muy clave en este proceso, entender cuáles son, ahora sí que mis cartas de presentación, cuáles son las estrategias que tengo para trabajar mis elementos de desarrollo o mis elementos quizás más suaves que para una posición como la que busco quizás no son podrían percibirse no tan buenos, como darles ese sentido diferenciador y que se vean como positivos más que negativos. Creo que esa práctica y platicar abiertamente con personas que ya te conocen es muy valiosa.
escuchar realmente su feedback para conocer pues qué nos está haciendo bien y también qué cosas muchas veces no te das cuenta, haces bien y cuando llegas a una entrevista ni siquiera las mencionas, ¿no? Porque ni siquiera están en tu radar. Entonces, ese ejercicio de autoconocimiento fue muy positivo, me dio muchas armas para los pasos subsecuentes. Y también el hacerlo de una manera orgánica, este proceso de primero conocerme, luego entender qué realmente buscaba, que no solo eran estas posiciones, sino que había un trasfondo de ayudar a los demás, de desarrollar lo personal, de hacer crecer a las personas o a las organizaciones, pues fue algo valioso también, ¿no? ¿Para qué? Para con esas bases establecer ahora sí qué tipo de posiciones y más allá de eso, en qué tipo de empresas estaba buscando trabajar, ¿no? Porque una misma posición en diferentes empresas puede tener expectativas muy distintas y si eso no se alinea a lo que personalmente cada uno de nosotros buscamos, pues no funciona definitivamente. Claro, Sergio. Oye, y para ti, ¿cuándo fue cuando se dio como el shift y dijiste, ya, aquí me siento cómodo, ya cambió la cosa? Ahora creo que empiezo como a sentirme mucho más confiado. Me hablaste ahorita del autoconocimiento, pero de ahí en adelante, cuéntame si hubo algún otro como aha moment. Yo creo que sí, tuve un par de entrevistas en las que me dijeron gracias, pero no gracias. Y luego platicando con Pau, y platicando mis respuestas, eh, salió una frase que era algo así como, pues es que no es que estés mal, simplemente no se alinea con lo que ellos quieren, ¿no? Y está bien, porque si te decían que sí, luego iba a ser un conflicto de principios y valores, entonces no pasa nada de que una empresa simplemente te diga que no, porque muy seguramente no es lo que busca y no es que no quiere decir que no seas bueno o que no estés preparado, simplemente no estás alineado a lo que ellos buscan o al revés, ellos no se alinean a lo que tú buscas, entonces está bien que te digan que no. Y a partir de ahí, pues cambió mucho la actitud porque no había esta sensación ya me volvieron a decir que no, o tal vez me está faltando algo y entonces tengo que rehacer mi discurso y cada vez el discurso era diferente. No, el discurso se mantenía, se mejoraba, entonces hablaba mucho más confiado de lo que decía. Y en ese punto en el que entendí que si me decían que no era por otra cosa más, que simplemente no era lo que ellos buscaban, eso fue, creo que el parteaguas, ¿no? Para decir, ok, está bien, gracias por la atención, por el proceso, y pues vamos a seguir buscando y ojalá ustedes también encuentren, ¿no? Lo que buscan en él. Y listo, muy bien. Oye, Sergio, y a ver, cuéntanos ya el chisme. ¿Encontraste esa oferta que buscabas? ¿Negociaste o no negociaste? ¿Cuánto porcentaje negociaste? Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, claro que sí. Tuve un proceso. Desde el principio me dijeron que tenían un tope. Estaba por debajo de lo que yo estaba buscando. De ahí hubo varias negociaciones. Desde el hecho de poder estar viajando, juntar los días de home office para estar yendo y viniendo a Guadalajara. Y de ahí hubo varios ajustes, varias prestaciones, bonos y diferentes apoyos, contactos con gentes de inmobiliarias, que al final, pues sí fue por ahí de un 20-30% para dar un número. Eh, y entonces, pues fue una buena negociación. Creo que ellos también quedaron muy conformes con la situación y pues también habla de que creen que lo que puedo aportar a la compañía, pues les es de utilidad, ¿no? ¿Y qué puesto fue el que firmaste, Sergio? ¿Qué vas a estar haciendo? Voy a estar como technical manager para suppliers. De ahí, pues bueno, puede haber muchas situaciones para desarrollar equipos nuevos, eh, mejorar el proceso y al ser, digamos, voy a ser la primera persona de este grupo. Entonces, pues ahora sí que depende mucho de lo que haga, el cómo y en qué dirección crece, ¿no? Que fue una de las cosas que más me llamó la atención también de esta posición. Oye, Sergio, ¿en qué empresa fue? En Aptip, en Monterrey. Buenísimo. Ya por último, Sergio, me encantaría saber, ¿tú qué consejo le darías a esa persona que probablemente pueda estar en la misma situación en la que tú estuviste hace un tiempo, ¿no? Sin
años sin aplicar, fuera del mercado, digamos, ¿no? Como con esta sensación de no sé cómo hacerle para entrar de nuevo al mundo corporativo o tech o lo que fuera, y que todavía no conoce de programas de acompañamiento, pero ¿qué le dirías a esa persona que quizás te pueda estar escuchando ahorita para que dé el salto y que pida ayuda o se deje ayudar? Yo creo que un programa definitivamente como el de Pau, un programa de acompañamiento es una muy buena guía. Mucha gente nos ayuda y esa ayuda es valiosa, pero en un programa como este te das cuenta de las cosas que tienes que cambiar, sí, pero por otro lado, qué cosas te definen, ¿no? Y eso es muchas veces lo que da más valor a una entrevista y a un proceso de contratación. Entonces, si pueden tomar un programa como este, pues, si pueden definir precisamente esas cosas que son inamovibles, independientemente de que se alineen o no con una u otra empresa, pues creo que eso es muy valioso porque eso es lo que precisamente los vende y les genera una diferenciación sobre otros candidatos. Sergio, hoy ¿cómo ves, digamos, a partir de que viviste todo este proceso, cómo ves ahora los procesos de contratación? O sea, ¿con qué sensación te quedas ya al final de, antes no sabía cómo y ahora con todo lo que aprendiste, ¿no? O pudiste recolectar en este proceso de acompañamiento, ¿con qué sensación te quedas frente a procesos de contratación futuros? Mm, Yo creo que al vivir un proceso de contratación, pues hay que ser conscientes de que cada compañía los define a sus propias maneras y a sus propias necesidades. Y tenemos que estar preparados para cada uno de ellos, ¿no? Pueden ser desde varias sesiones, máximo 3 sesiones, hasta otras que tienes 10 entrevistas y repites más de una, o incluso procesos que todo el proceso se realiza en un día, ¿no? Con entrevistas continuas. Al final, nada de eso lo podemos controlar como candidatos, pero sí podemos estar preparándonos para cada una de esas situaciones y creo que ese sería mi consejo, ¿no? No se frustren porque sea de alguna u otra manera. Simplemente prepárense. Si no funciona, pues tampoco pasa nada. No es el fin del mundo. Seguramente, si no son el match, pues no los recordarán. Entonces, no hay mayor problema. Y ustedes sí van a poder tener un muy buen aprendizaje de cada uno de esos procesos. Sergio, muchísimas gracias por dejarme acompañarte en este proceso y de verdad que estoy muy contenta y muy feliz por ti porque literal fuimos de 0 a 100 y me encanta ver este before and after también de Sergio como te lo he hecho en otras veces. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pau.